Las constelaciones son grupos de estrellas que entre sí generan una forma determinada en el cielo. Y si nosotros empezamos a contemplar, esas formas pueden empezar a parecerse a seres mitológicos, animales, flores y más. Es decir, vamos creando lazos entre las estrellas. En nuestros andares, a través de los años y a partir de decisiones y formas de vida que vamos adoptando, también generamos lazos. Empezamos a conectarnos con muchas personas, creando vínculos y fortaleciéndolos. Vamos obteniendo experiencias que alimentan nuestro ser, que se contagian y crecen a partir de sentires comunitarios y de luchas. Luchas que se dan con el objetivo de que el pueblo no sea doblegado por los poderosos. A partir de los 60 y hasta inicios de los 2000, Latinoamérica fue escenario de la ejecución del Plan Cóndor, un plan de inteligencia coordinado por la CIA. Es así que muchos de los países de América del Sur vivieron la opresión de dictadores que dejaron periodos de miedo en los que se violaron los derechos humanos. Dictaduras militares que dejaron miles de personas torturadas, desaparecidas y asesinadas. Que ejecutaron una fuerte represión contra el pueblo, y más aún contra quienes levantaban su voz de protesta en contra de estos regímenes. Perú no es ajeno a esta situación, y las heridas de la sociedad peruana quedan aún muy evidentes por las violaciones de derechos humanos que sufrió entre 1980 y 2000. Un periodo de violencia conocido como conflicto armado interno, en el que los actores involucrados fueron las fuerzas militares y policiales y los grupos terroristas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Durante este periodo, los medios de comunicación jugaban un rol principal, el de ser una voz de denuncia frente a todo lo que sucedía. Sin embargo, esta idea queda en la utopía de un pasado oscuro que no queremos repetir. Por un lado, estaba ese periodismo que aprobaba el accionar violento de las fuerzas del orden, que avalaba los delitos de lesa humanidad y la corrupción del gobierno de turno. Ese periodismo que sucumbió ante las nuevas doctrinas dictatoriales y amarillistas, olvidándose por completo de a quién tenía que defender. Y por otro lado, estaba el periodismo que denunciaba y condenaba todo acto subversivo de los grupos terroristas, como también de las Fuerzas Armadas. Ese periodismo que se volvió crítico e incómodo para los gobiernos de turno, muy a pesar de saber el riesgo que corría, pues estos periodistas no contaban con las garantías necesarias para ejercer su labor. Al contrario, siempre corrieron un alto riesgo en contra de sus vidas. ¿Por qué volver a las heridas del pasado? Muchas personas lo preguntan, y la única respuesta que tengo para dar es que el pasado, más allá de ser doloroso, es parte de nosotros. Porque aún hay mucho por contar, porque todos los casos son únicos, y detrás de una desaparición o asesinato hay cientos de historias que aún no conocemos, porque no solo son víctimas, también fueron hijes, hermanes, amigues, parejas, y sobre todo luchadores sociales. Una frase que tengo muy presente en mis primeros años de militancia, de allá cuando tenía 18 años, es: cuando un periodista muere, nunca muere. Y al haber iniciado la carrera de periodismo,
fui acercándome más a todos los casos de periodistas asesinados. Es así que llegué a Melissa Alfaro Méndez. Melissa Alfaro Méndez. Melissa Alfaro Méndez. Melissa Alfaro, tu luz nos guía. Un candelabro de claridad. Hoy, Melissa se dibuja a partir de memorias de su madre, hermanas, hermanos, amigos, amigas, colegas de trabajo. Mi hermana era una conectora de mundos y de cosas. Conectaba mucho a la familia. Era muy polémica, ¿no? Entonces ella podía discutir sobre temas y siempre intervenía. Entonces eso la hacía ella especial, ¿no? Muy especial. Le gustaba mucho ser reportera, estar en las calles. Ella disfrutaba mucho cuando iba a hacer reportajes, cuando iba a cubrir actividades, elecciones. Cuando Melissa comenzó a hacer periodismo, se le enseñó una cosa, que en la facultad no iba a aprender a hacer periodismo nunca. Y poco a poco iba avanzando constantemente. Sin embargo, ella tenía más cualidades para el reportaje que Kai. El agua es vida, pero en el verano limeño, pocos son los que disfrutan de su frescura. Otros, en cambio, son los que sufren el poder destructivo de su fuerza. Otra vez, las autoridades y defensa civil no paran la cuestión. Semanario Cambio, 16 de noviembre de 1989. Primer trabajo impreso de Melissa Alfaro Méndez. Melissa empezó a estudiar periodismo desde los 18 años. Su amiga Magari recuerda que desde su primer año se evidenció el compromiso social que tenía. También nos cuenta que en 1989, cuando Meli cursaba el segundo año de carrera, decide hacer prácticas. Cuando ella entra a trabajar, ella entra como practicante, eso ya ustedes sabrán, ¿no? Ella entra como cualquier practicante, o sea, fue un profesor y dijo, necesitan acá, necesitan en cambio, necesitan acá, ¿no? Así nos llevaban, bueno. Y ella va con un grupo de compañeros, ¿no? Entonces ella encuentra un espacio donde ella puede hacer una investigación. Entonces me dice, investigaba y denunciaba, que es lo que ella quería. La mamá de Melissa recuerda que su hija empezó a tener reconocimiento dentro del semanario, gracias a las investigaciones que hacía. Y bueno, en el desarrollo de sus prácticas la mandaron a hacer trabajo barrial. Como vivían en los cerros, para conseguir agua, pues tenían que bajar hasta los lugares donde había abastecimiento de agua y luego subir esos cerros con todos los baldes. Y escribe sobre ellos, pidiendo al gobierno que se ocupe de eso. Y lo empezaron a publicar. Así que ella se queda a trabajar ahí. Y en ese trabajo empieza a cubrir ya noticias políticas. Luego le ofrecen trabajo en el Congreso, ¿no? Que sea una voz ahí. Magari también recalca que Melissa, más allá de tener habilidades para la investigación, también tenía dotes para la escritura. Y bueno, si tú lees y de repente has visto, ¿no? los títulos de sus investigaciones, por ejemplo, uno de ellos es Los mártires de Churajay, ¿no? A mucha gente, o sea, le incomodaba, ¿no? Y la palabra muy suave es decir, incomodaba, ¿no? Porque realmente le jodía la vida, que Meli tenía esa sensibilidad y lo plasmaba justamente en sus investigaciones. Aparte que tenía muy buena pluma. Al término de 1989 e inicios de 1990, el país vivió una campaña electoral presidencial, en la cual Alberto Fujimori no era una figura política conocida. Sin embargo, obtuvo mucha aprobación de la población, ya que se mostraba como algo nuevo, que iba a generar cambios en el país, más aún cuando Perú estaba viviendo una hiperinflación que se arrastraba desde gobiernos anteriores. Iris, hermana de Melissa, nos cuenta cómo fue ese año. Ya cuando entra Fujimori, se empieza a notar
rápidamente que no iba a cumplir nada de lo que había dicho, ¿no? Empieza a formar otro grupo, ¿no? Entre los que estaba ya Montesinos en la sombra, ¿no? El primer atentado con sobrebomba ya en el 91, que el primero fue enviado a Augusto Zúñiga, abogado de Comiset, ¿no? Sí, sí. Que venía investigando la desaparición de Ernesto Castillo Páez. Él logró salvarse porque se dio cuenta y logró tirar el sobre y le voló un brazo. El segundo atentado fue frente a Cambio, donde murió un señor. El tercer atentado y con muerte ya fue el asesinato de mi hermana en octubre. Y el último fue también en el mismo octubre en el Congreso a Ricardo Letts, que era congresista. Ya el escándalo era mayúsculo y ahí se detuvieron, tanto a nivel de la prensa, de organismos internacionales, todo apuntaba hacia el ejército, ¿no? Por el tipo de explosivo. Melissa, al trabajar en un semanario de izquierda y de oposición al gobierno fujimorista, era parte de ese grupo de periodistas que estaban siendo amenazados por miembros del Estado. Pese a esto, Melissa asumió ser jefa de informaciones del semanario Cambio. Ella nos contaba que recibían llamadas amenazantes. Las mujeres, por ejemplo, eran amenazadas de ser violadas, de ser asesinadas, y la situación pues empeora. Las amenazas son peores. Y le digo, Meli, qué terrible todo, Meli, ten cuidado, le digo, mamacita linda, hay amenazas contra Cambio, contra los medios. El semanario Cambio estuvo en la mira de los grupos paramilitares mucho antes de la dictadura fujimontesista. En febrero de 1989 se les acusó de apología al terrorismo. Sin embargo, la denuncia fue archivada por falta de pruebas. En abril de ese mismo año, arrestaron a Edgar Bonilla Yaranga, corresponsal de Cambio en la provincia de Ayacucho. Lo acusaron de terrorista. En noviembre, el comando paramilitar Rodrigo Franco amenazó a quienes distribuían el semanario. Incluso, en Huancayo explotaron varios kioscos que no acataron las amenazas. El domingo 6 de octubre de 1991, la familia Alfaro Méndez se reunió por última vez, pues era el cumpleaños de su hermano menor, Igor. El 9 de octubre asistió a clase por última vez. Su compañero de clase, Rodolfo Ibarra, recuerda que le había pedido prestado apuntes para ponerse al día en las clases. Antes de despedirse, ella le dijo: «Mañana no fallaré por nada del mundo». Sonrió y salió del salón de clases. El 10 de octubre, Melissa llegó a Cambio, subió a la sala de redacción y como jefa de informaciones empezó la tradicional reunión semanal con sus compañeros. Al terminar, ella se dirigió al Congreso de la República a cumplir con sus comisiones. Regresó a Cambio alrededor de las 2 de la tarde. Y el guardia le entregó un rollo de periódicos. Ella lo recibió y subió a la sala de redacción. La explosión fue atroz. Me voy a Cambio inmediatamente, algo ha pasado. El nombre de Melissa ha aparecido ahí, no va a aparecer por gusto. Y salí disparada al semanario Cambio. Y bueno, pues ahí me enteré del hecho. Ahí me di con el dolor grande de que mi hija había sido asesinada. Yo corrí, quería justamente despedirme de ella. Era una promesa que nos habíamos hecho. No dejarnos nunca. Entonces yo tenía que ir, tenía que verla, tenía que despedirme. Mis amigos decían, pero la vas a destrozar. No me importa, es mi hija. Tengo que despedirme de ella, es mi hija. Y llegué realmente al semanario Cambio.
grité, vociferé, no me querían dejar entrar a la habitación que ella estaba, pero me dejaron entrar y yo me pude despedir. Me pude despedir de mi hija. Creo que si no me hubiera despedido, yo en este momento ya no existiría. La angustia y desesperación hubiera sido demasiado. La unidad de desactivación de explosivos, conocida como UDE, llegó de inmediato. Dijeron que la explosión había sido causada por dinamita. Sin embargo, el juez Luis Molero Miranda afirmó que la policía había obstruido la escena. La UDE se había llevado evidencias. Investigaciones posteriores determinaron que lo que explotó fue ambogelatina, un tipo de explosivo que se fabrica en Estados Unidos y que es usado por la Marina de Guerra de ese país y del Perú. Sembrando amor. Melissa Alfaro en tu familia y en todo el pueblo estará tu voz. Solo pedimos se haga justicia y nunca más corten una flor. Solo pedimos se haga justicia y nunca más corten una flor. Solo pedimos que se haga justicia. El mundo entero aclama tu nombre. Se hará justicia por tu verdad. Melissa Alfaro, tu luz nos guía. Multiplicando en el corazón un campo lleno de tu esperanza, sembrando vida, sembrando amor. Melissa Alfaro en tu familia y en todo el pueblo estará tu voz. Solo pedimos se haga justicia